Esta es la historia de un joven común que Dios transformó en un héroe. Un joven ignorado, subestimado y muchas veces menospreciado por quienes lo rodeaban. Su nombre en David Acompáñame a descubrir cómo Dios puede usar a quienes el mundo ignora. David era el menor de 8 hermanos. Mientras todos estaban en casa, participando en las reuniones importantes, él siempre estaba lejos, en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Nadie realmente lo veía como alguien importante o con un futuro prometedor. Era simplemente el muchacho del rebaño. Pero aunque te ignoren, recuerda siempre esto: Dios te observa. Fue allí, en ese lugar silencioso y solitario, donde David forjó su carácter. Lejos del ruido y las distracciones, aprendió a tocar el arpa con una maestría que calmaba el alma. Aprendió a ser valiente, defendiendo a sus ovejas de leones y osos. Y lo más importante, aprendió a confiar en Dios más que en su propia fuerza o en cualquier arma, porque los lugares pequeños, a menudo, forman los corazones más grandes. Un día, la historia de David dio un giro inesperado. El profeta Samuel llegó a la casa de su padre con una misión divina: a ungir al próximo rey de Israel. Samuel vio a los hermanos mayores de David, todos ellos altos, fuertes, con porte de soldados. Parecían los candidatos perfectos. Pero Dios le advirtió a Samuel: no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dios ve lo que otros simplemente no pueden ver. Uno por uno, los hermanos de David pasaron frente al profeta Samuel. 7 candidatos impresionantes, pero la respuesta de Dios fue la misma para cada uno: a este tampoco ha elegido el Señor. Confundido, Samuel se volvió hacia el padre de David y le preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Casi como si se hubieran olvidado de él. Respondieron: sí, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Lo llamaron, y cuando David llegó, un joven pastor, probablemente con el olor del campo y el sol en la piel. La voz de Dios fue clara y directa para Samuel: levántate y úngelo, porque este es. En ese momento, Samuel lo ungió como futuro rey, aunque para el mundo seguía siendo solo un joven pastor sin reputación. Porque tu propósito no depende de tu edad ni de tu estatus. Pero aquí viene una lección increíble. A pesar de haber sido ungido como el futuro rey de la nación, David no se fue al palacio. No empezó a dar órdenes ni a exigir un trato especial. ¿Sabes qué hizo? Regresó a cuidar las ovejas. Muchos jóvenes hoy en día quieren subir rápido, saltarse los procesos. Pero David entendió un principio fundamental del reino de Dios: el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho. Antes de gobernar una nación, aprendió a ser fiel con un rebaño. Mientras David era fiel en su pequeño rincón, Israel enfrentaba una crisis nacional. Estaban en guerra contra los filisteos, y un campeón enemigo, un gigante llamado Goliat, paralizaba de miedo a todo el ejército, día tras día durante 40 días. Goliat se burlaba y desafiaba a los soldados de Israel, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Siempre habrá gigantes que quieran detener tu avance y el propósito de Dios para tu vida. El padre de David lo envió al campamento militar, no para pelear, sino para algo tan simple como llevar comida y noticias a sus hermanos mayores. Pero cuando David llegó y escuchó las palabras arrogantes del gigante, algo se encendió dentro de él. No fue miedo, fue indignación. Preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Su fe lo movió a actuar donde todos los demás retrocedían por el temor. Pero la respuesta que recibió no fue de ánimo, sino de desprecio. Su propio hermano mayor le dijo: ¿para qué has descendido acá? Eres un engreído, solo has venido para ver la batalla. El rey y los soldados lo miraron con escepticismo. Eres solo un niño, le decían. Vete a casa, esto no es para ti. Querían definir sus límites basándose en su apariencia. Pero David tenía algo que todos ellos habían perdido: una fe inquebrantable en su Dios. David no se dejó intimidar. Fue directamente ante el rey Saúl, y con una convicción asombrosa le dijo: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl, lleno de dudas, intentó disuadirlo. Pero la respuesta de David reveló el secreto de su valentía: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía
un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo lo hería y lo libraba de su boca. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. David recordó lo que Dios ya había hecho por él en el pasado. Convencido a medias, el rey Saúl intentó ponerle a David su propia armadura, su casco de bronce y su coraza, pero la armadura, diseñada para un rey guerrero, era demasiado grande y pesada para el joven pastor. David, con sabiduría, se la quitó. Comprendió algo crucial: no puedes ganar las batallas de Dios con las armas de los hombres. No necesitas copiar a nadie. Dios te usará tal como eres, con los dones y las herramientas que Él ya te ha dado. Así que, ¿qué hizo David? Tomó su cayado de pastor, fue al arroyo y escogió 5 piedras lisas. Las puso en su saco de pastor y con su honda en la mano, eso era todo lo que llevaba. Se enfrentó al gigante que aterrorizaba a un ejército entero con las herramientas sencillas que había usado 1000 veces en el campo. A veces, no necesitas mucho, solo necesitas a Dios. Goliat, al ver a este joven acercarse, se rió a carcajadas, lo despreció, le gritó: «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?» Se sintió insultado. Pero la respuesta de David no fue una disculpa, fue una declaración de guerra espiritual. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El nombre de Dios era su mayo ere arma. Y entonces David no retrocedió, no esperó. Corrió con valentía hacia el gigante, metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la puso en la honda y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló por el aire y se clavó directamente en la frente de Goliat. El gigante se desplomó, cayendo de bruces en tierra. La batalla, que había durado 40 días de terror, terminó en cuestión de segundos. Cuando Dios pelea por ti, la victoria es segura y, a menudo, sorprendentemente rápida. Ese día, David no solo venció a un gigante de carne y hueso, venció al gigante del desprecio de su familia, al gigante de la duda del rey, al gigante de la comparación con otros soldados y, sobre todo, al gigante del miedo que paralizaba a toda una nación. Demostró que la edad no es una barrera para Dios. Demostró que nadie es demasiado joven para ser usado poderosamente por el Creador. Con el tiempo, David se convirtió en un gran guerrero, un líder admirado y, finalmente, en el rey más amado y recordado de la historia de Israel. Su legado perdura hasta hoy, pero todo comenzó allí atrás, en la soledad del campo, cuando era un joven pastor que tomó una simple decisión: creerle a Dios por encima de todo. Los grandes destinos siempre comienzan con pequeños pasos de fe, y hoy esta historia no es solo un relato antiguo, es un recordatorio para ti. No importa si te subestiman, si te critican, si te dicen que no eres suficiente o si simplemente te ignoran. Si Dios tiene un propósito contigo, absolutamente nadie ni nada puede detenerlo. Lo que Dios ha dicho de ti se cumplirá. Los jóvenes como tú son capaces de derribar gigantes modernos, gigantes como la ansiedad, el miedo al futuro, la presión social, las dudas sobre tu valor, las críticas destructivas, pero no tienes que hacerlo solo, ni con tus propias fuerzas. Al igual que David, Dios pelea contigo y por ti. Esos gigantes que hoy parecen invencibles, caerán. Hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le demostró a David en el campo de batalla: no temas. Yo estoy contigo. Todo lo que necesitas, Él ya lo ha puesto en tus manos. Tal vez no sea una armadura brillante, sino una honda y 5 piedras. Confía en lo que Él te ha dado. Solo atrévete a dar ese paso de fe. Dios se encargará de hacer el resto. Dios te eligió. Ahora, vive como alguien elegido.